Amén. Así que nos gozamos por el grupito que están aquí. Bueno, todas las que están ahí. Hay varias células, así que es una bendición. Hay 8 reuniones, es una bendición. Así es que yo sé que pronto nos vamos a estar viendo ahí. Amén, aleluya. Dios, aleluya. Y que gracias a Dios y al pastor que me da el privilegio de que juntos le cantemos al Señor. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle al Señor la alabanza. Amén, aleluya. Te adoramos. Bendito Dios, aleluya. Dice su palabra que donde 2 o 3 congregados en su nombre estén, que ahí Él está. Amén. Nos están viendo allá en El Salvador, allá en Honduras, reciban saludes. Amén. Amamos en el Señor y estamos orando allí los unos por los otros. Amén, aleluya. Allá en Guatemala. Dios, allá en Guatemala también. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Adoramos Vamos a empezar al con ese Señor. canto que dice: alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Bendito Amén. Dios, aleluya. Así que quiero ver yo los niños de pie también cantando, todo, Reina Esther, bendito Dios, todo. Yo sé que lo podemos hacer, aleluya. Amén, amén. Bendito Dios. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, yo sé que es el Señor. Me puede bautizar y yo sé que es Cristo. Me puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado, me ayudan a vencer. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, y yo sé que es el Señor. Me puede bautizar y yo sé que es Cristo. Me puede bautizar y yo sé que es el Señor. Siento en mi ser a un Cristo de poder. Aleluya. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado, me ayudan a vencer. Porque Él está conmigo, venceré. Porque conmigo está, venceré, vencerá, venceremos en el nombre de Jesús. Venceré, porque Él está conmigo, venceré. Porque conmigo está, venceré, venceremos en el nombre de Jesús. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve con poder. Se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve, aleluya. Se mueve con poder, con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios. Alguien está aquí, y yo sé que alguien está aquí, y yo sé que es el Señor. Me
instante de adoración, aleluya. Aleluya. Hay una unción allí cayendo sobre mí, llenándome, cargando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cargando mi ser. Y el Espíritu y mi alma se está llenando el poder del Espíritu Santo. Alcanzaré.
ese virus, Padre. Sea usted, Padre, ahí poniendo su mano de poder, porque yo sé que solo usted puede sanar. Oh Dios mío, que solo usted puede, Padre, sacarlo de ser diferente. Oh Dios mío, necesidades, angustias, Padre Santo. Oh Rey de la gloria, aleluya, le adoramos, exaltamos su nombre. Dios, reciba toda gloria, toda honra, toda adoración es para usted, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Démosle esa ofrenda de palmas al Señor. Se merece toda gloria, toda honra, toda adoración. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por todo lo bueno que el Señor es con nosotros. Y así hasta que ha llegado mi tiempo, sigámonos gozando. Gloria a Dios. Hay hermanos a veces hasta que si alguien estornudó a la par de ellos salen corriendo. No, nuestra confianza tiene que estar en Dios. Amén. No ser ahí tan escrupulosos que alguien tosió a la par de ellos. O sea, ya quieren, no. Es más, nosotros tenemos que siempre tener la confianza en Dios. No todo estornudo es coronavirus. No todo tos es coronavirus. Amén. O sea, si le tocó estar en un lugar, bueno, sé que los que están en las reuniones no los están viendo, pero algunos después ven el mensaje. De los que están en las reuniones, si algún hermano estornudó, no lo veas con desprecio, con disimulo, o si haga ya que se aisló. No, hermanos, no. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener confianza en el Señor. Amén. Amén. Si usted después ve el mensaje, no vaya a estar allá que... No, hermanos, no. Como hijos de Dios, y acuérdese, yo vuelvo y repito, cuando Dios quiera llevarnos a su presencia, de lo que sea, nos va a llevar. Y si no es el tiempo de Dios, caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, y a usted no lo tocará, a usted no llegará, porque Dios cuida de nosotros. Amén. Amén. Y cuando les toque, todo puede estar en silencio y todo puede estar bien, pero si ya es el tiempo de Dios para nosotros, nos llevará al Señor. Amén. Así de fácil. Esa es la confianza de los hijos del Señor. Amén. Amén. Y entonces se dirán algunos, ¿y entonces por qué no hacemos culto en los locales? Porque número uno, nosotros rentamos. Nos rentan y han cerrado, nos los dejan. Número dos, es una orden que se ha dado. Andar, tenemos que acatar las leyes. Tenemos que respetarlas. No es una, bueno, siempre lo he estado diciendo en todos los cultos, no es una ley en contra de la iglesia. Es una ley parejo a todo mundo. Si fuera que los quisieran hacer negar nuestra fe en Jesús, es muy diferente. Amén. Pero no los están haciendo negar la fe en Jesús. Los gobiernos por el miedo y que la verdad, pues esa cosa se está propagando, pero les dije, va a haber un alto porque la iglesia sigue aquí y Dios lo permite para que se cumpla su palabra. Amén. Y que el ser humano entienda, que el único que tiene el control de todo es Dios. Amén. 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 Pero no soy yo el que voy a predicar. Tenemos una predicadora. No se mueva ahí, los que están viendo, no se muevan. Estén ahí pendientes que viene la palabra del Señor. Amén. Y para ello vamos a dar a nuestra hermana Rebeca Esther, que es la encargada de compartir la palabra. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Y le damos gracias a Dios que nos permite estar en este lugar, amén, reunidos. Amén. Y aunque las cosas se miran un poco difíciles, con la ayuda de Dios saldremos adelante, amén. Amén. Buscando el rostro del Señor, amén. Amén. Y estaba pensando yo que muchas veces en la iglesia cuesta poder rotar los hermanos y los privilegios porque hay tantos hermanos. Amén. Pero ahora se van a poder desarrollar los hermanos con los privilegios de los grupos pequeños. ¡Aleluya! Aleluya. Así que tenemos que darle gloria a Dios por todo. Amén. Amén. Aleluya. Todo está en su plan. Tenemos que estar confiados en Él. Amén. Amén. Y le doy gracias a Dios que me da este privilegio de predicar su palabra. Así que les pido que se pongan de pie. Y vamos a estar leyendo Mateo capítulo 13, y vamos a leer del versículo 3 al 8.
lo vamos a leer al 9. Cuando lo tengan, conteste con un amén. 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 Mateo 13, del 3 al 9. Y saludamos a los hermanos que nos están viendo ahí en línea. Y le invitamos que sigan buscando a Dios, amén. Amén. Entonces, ¿lo tenemos todos, hermanos? Amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. Y el que tiene oído, oiga para oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, vamos a leer el número 8 otra vez. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Amén. Amén. Aleluya. Le pido que oren por mí, que sea Dios hablando a través de mí. Amén. Amén. Sabemos que no es cosa fácil hablar de la palabra de Dios. Amén. Pero le vamos a pedir a Dios que nos ayude. Amén. Amén. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que es. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, por su predicar su palabra, Señor. Te pido, Señor, que sea poniendo palabras en mi boca, Señor. Te pido, Señor, que sea Señor, a poder expandir esta palabra, Señor. Señor, te pido que sea tu perdón encendido en tus labios, Señor, bendice, Señor, ir a esta palabra, Señor, te pido, Señor, que sea en buena tierra, Padre Santo, te pido, Señor, que sea tú ahí sanando los corazones enfermos, Señor, que sea tú ahí obrando, Señor, libertando, Señor, a luz, Padre Santo, que sea tú ahí libertando, Señor, tuya es toda la luz, cada uno, Padre Santo, Padre Santo, Señor, y creo que tú estás aquí, le damos gracias, Señor, porque su presencia se ha hecho sentir, Señor, hasta este momento. Le pedimos que sea usted, Señor, que siga su presencia manifestándose en este lugar, Señor. Suya es toda la gloria, la honra, Padre Santo. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, Señor, y gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas, Señor. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres, Señor, y por todas tus bendiciones. Gracias, Señor. Muchas gracias. Entonces, el tema que le he puesto al mensaje en el día de ahora es: tenemos que guardar la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Podemos ver aquí que Jesús le habló al pueblo por medio de parábolas. Amén. Y dice que la semilla de la cual él hablaba era la palabra de Dios. Amén. Amén. Y hubieron 4 tipos de tierra, o sea, 4 diferentes tipos de oidores que recibieron la palabra. Aleluya. El primer tipo de persona que oyó la palabra o que recibió la palabra fue la semilla que cayó junto al camino. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios que la que estaba junto al camino, vinieron las aves rápido y se la llevaron. Y esa semilla no pudo crecer. Hay muchos amigos, hay muchas personas que vienen a las iglesias, y yo le he visto que cuando hay campañas en iglesias y se invita a un predicador, hay vidas que aceptan. Ha habido veces que aceptan hasta 13, 20, y en la Biblia podemos encontrar que hubieron lugares donde se aceptaban hasta 1000 y más. Pero Aleluya. la pregunta es: ¿cuántos de esos quedan? ¿Cuántos de esos permiten que la semilla crezca en sus vidas? Y muchas veces mi padre ha llamado a pastores y dice: ¿y los amigos que aceptaron? Y dice: no volvieron a llegar algunos. Y estos son los que caen, la semilla que cae junto al camino, que ellos no entienden la palabra de Dios, no la ponen por obra. Ellos, cuando oyen la palabra, se alegran y quieren venir a Cristo, y ellos aceptan, pero no lo hacen con corazón sincero.
Amén. Aleluya. Y ellos no lo hacen con esa sinceridad de corazón, y la Biblia dice más adelante que ellos no entienden la palabra. Pero a nosotros nos dice Santiago 1:5 que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Amén. Entonces, hay veces que nosotros estamos aquí leyendo la Biblia y hay partes de la Biblia que se nos hace a nosotros difícil de entender. Porque para poder entender la Biblia tenemos que no solo leerla, sino que escudriñarla. Amén. Y podemos ver que en Hechos 8 había un hombre que él estaba leyendo la palabra de Dios, estaba leyendo en Isaías, pero él no entendía lo que leía, y Dios le mandó a Felipe para que le hablara de la palabra y que le hiciera entender lo que estaba aquí. Amén. Amén. Nosotros Aleluya. tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría y ese discernimiento para que podamos entender su palabra y poder ponerla por obra. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero creo que todos los que estamos aquí no somos tierra que cayó junto al camino, porque todos hemos perseverado ya por más tiempo. Amén. Amén. Aleluya. No somos semilla que cayó junto al camino. Amén. Y entonces, y la segundo tipo de tierra es los pedregales. Y dice la Biblia que la semilla cayó junto a los pedregales, pero la semilla no pudo hacer raíz. O sea, creció un tiempo, los hermanos se empezaron a congregar por un tiempo, pero después llegó la crítica de los demás, llegó la crítica de sus familiares. Te hiciste cristiano. Y eso hizo que ellos flaquearan y ya no quisieran seguir. Ahorita en tiempo, como estamos en crisis, bastantes personas, cuando viene el problema, la tempestad, ellos buscan a Dios, y hay gente que, conocedores de Dios, que al ver la situación que estamos viviendo ahorita, ellos vienen a Dios. Amén. Amén. Pero Amén. si ellos no lo hacen porque sinceramente quieren servir a Dios, si ellos no profundizan y no crecen raíces, rápidamente esa planta va a morir, va a fallecer, no va a poder crecer como Dios quiere que crezcamos. Amén. Amén. Aleluya. Y hay gente que por miedo a la crítica y a lo que digan los demás, no quieren seguir a Dios, no quieren estar firmes con Dios. Por miedo a lo que vayan a decir los amigos de afuera, ellos rapidito se van de la iglesia. Amén. Pero en Juan 15:19 dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nosotros vamos a sufrir persecución. Va a haber gente que quizás no lo quiera a usted porque usted es cristiano, quizás hablen mal de usted, quizás sus familiares ya no quieran hablar con usted porque usted es cristiano, pero nosotros tenemos que seguir firmes sabiendo que nuestro Padre es Dios y que Él nos va a recompensar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios dice que aunque tu padre o tu madre te dejare, con todo eso Dios nos recogerá. Amén. Amén. Aunque nosotros no estemos aquí agradando a la gente de aquí, nosotros estamos agradando a Dios, que es lo mejor. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que saber de que la gente aquí, aunque nosotros los agrademos aquí, ellos quizás no nos puedan ayudar a nosotros. El hombre falla y la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre, porque aunque nosotros hagamos todo lo que el hombre pida de nosotros, muchas veces nos va a fallar, muchas veces no va a hacer lo que nosotros pensamos que hagan. Por ejemplo, los presidentes dicen: si ustedes votan por mí y yo soy elegido presidente, voy a hacer esto. Y la gente, pensando de que es verdad lo que está diciendo, vota por el presidente. Y al ganar la presidencia, se da cuenta de que él no tiene tanto poder como él pensaba que podía hacerlo. Hay diferentes leyes que no permiten, o a veces ni quiere hacer lo que él ha prometido. Entonces nosotros no tenemos que hacer lo que la gente pida de nosotros, sino lo que Dios pide de nosotros. Amén. No tenemos que vivir apariencias por lo que mire la gente, sino que nuestro corazón sea sincero. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y en Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Ahora, eso tampoco le está diciendo de que si alguien dice algo mal contra usted y está diciendo la verdad, no tiene que gozarse, sino tiene que arrepentirse, amén. Pero si están mintiendo o si están levantando falsos testimonios contra usted, usted gócese, usted esté tranquilo, no se preocupe, porque el Señor sabe nuestro corazón, amén. El Señor sabe lo que nosotros llevamos adentro, amén. Aleluya. Y si nosotros podemos ver de que Pablo y Silas, cuando ellos predicaron la palabra de Dios, ellos no solo fueron mirados mal, no solo fueron criticados, sino que ellos fueron echados a la cárcel y ellos fueron latigados por predicar el evangelio de Dios, por echar fuera un demonio. Amén. Y ellos, aunque ellos quizás físicamente no estaban libres, pero ellos, su corazón estaba libre para alabar al Señor. Amén. Aunque ahora quizás no estemos físicamente toda la iglesia juntos, pero todos individualmente estamos buscando de Dios y aquí en las reuniones podemos sentir la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos unidos en un mismo pensar y un mismo sentir, no importa la distancia, porque para Dios no hay frontera. Usted puede estar conectado con alguien orando en El Salvador, y usted puede estar orando por alguien en Honduras, pidiendo por sanidad, y para Dios no hay fronteras. O sea, Él lo puede hacer donde quiera que esté, amén. Y si nosotros todos nos procuramos a buscar de Dios, porque hay gente de que van a decir, cancelaron clases, cancelaron trabajos, me voy a dar unas vacaciones, me voy a quedar en casa durmiendo. De todas formas, el pastor no se va a dar cuenta si voy o no. De todas formas, el pastor no se va a dar cuenta si me quedo durmiendo o si me quedo orando. Pero eso no es razón para que nosotros dejemos de buscar de Dios, sino tenemos que estar constantes buscando de Dios. Amén. Amén. Para que si nosotros nos descuidamos un poquito, después cuando ya abran las iglesias de nuevo, los hermanos, si se descuidan, les va a ser difícil volver, empezar a congregarse de nuevo, les va a ser difícil poder levantarse otra vez. Por eso tenemos que estar constantes en las reuniones que hay ahorita, congregarnos y también buscando a Dios en nuestros hogares. Amén. 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 Aleluya. Y la palabra de Dios también nos dice en Juan 16:33, dice: esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Nosotros vamos a tener, ser cristiano no significa que no vamos a tener problemas. Que la semilla, la palabra de Dios crezca en nosotros no significa que todo nos va a ir bien, sino que lo que significa es que cuando tengamos aflicciones, tenemos que estar confiados en Dios. No tenemos que preocuparnos porque la palabra de Dios dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque el que está con nosotros es Dios. Amén. Y si nosotros llegamos a morir, vamos a coronar la carrera, vamos a estar ya en el cielo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Y mucha gente puede pensar de que cuando nosotros predicamos la palabra, que esto es locura, porque en 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que estar buscando de Dios. No podemos dejar de que la semilla, la palabra de Dios que está en nosotros, esa semilla vaya a perecer, que no vaya a crecer ese fruto, sino que pueda crecer. Amén. Nosotros tenemos que ser la buena tierra, pero el siguiente dice: y parte cayó en los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces, las almas que aceptan a Dios y que son, y que la tierra que hay en ellos es espinos, ellos buscan a Dios un poco, van a la iglesia y se congregan y perseveran por un tiempo. Sin embargo, cuando llegan los afanes de la vida, y después de un tiempo, ellos al principio están con ese primer amor, pero cuando llegan los afanes de la vida, ellos dejan de que esos afanes crezcan y ahoguen la palabra de Dios que está en ellos. Amén. Hay muchas vidas que al empezar la iglesia, ellos buscan con todo corazón, ellos buscan, pero después
se agarran un part-time, se agarran un full-time y siguen trabajando y trabajando a acumular dinero, o quizás son otros afanes que los tienen a ellos turbados y empiezan a descuidarse de Dios. Y Aleluya. había una historia de una pareja, de que ellos buscaban a Dios, ellos eran entregados a Dios, pero después como se les metió ese querer, que ellos querían ahorrar bastante dinero, y ellos empezaron a trabajar, y después, primero iban todos los días a la iglesia, después dejaron de ir un día a la iglesia y ya solo iban 6 días, y después solo iban 5 días a la iglesia, 5 días a la semana. Pero después quisieron amontonar más dinero, que ya después dejaron de ir hasta los domingos a la iglesia, ya ni un día iban a la iglesia. Y ellos llegaron a tener bastante dinero, pero hubo un tiempo donde el esposo se enfermó. Y al ir al hospital, ellos gastaron todo el dinero que tenían por la enfermedad de él y se quedaron sin nada. Si él hubiera muerto, se hubiera quedado sin dinero y sin la salvación de su alma. Amén, aleluya. Pero la misericordia de Dios es grande y permitió de que él se sanara, y después empezaron a ir nuevamente a la iglesia, estando constantes yendo a la iglesia. Y muchas veces nosotros dejamos que los afanes nos ahoguen a nosotros, que nosotros dejemos de congregarnos, o a veces nos congregamos, pero en la casa no le dedicamos a Dios el tiempo que Él necesita. Amén, aleluya. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, y si nosotros nos salimos de los caminos de Él va a usar medios para volvernos a traer a Él. Y hay muchas vidas de que ellos han tenido que esperar que llegue una enfermedad o que llegue alguna situación terrible para ellos poder volver a venir a los caminos de Dios. Pero si nosotros estamos ahorita en los caminos de Dios, sigamos firmes ahorita, no nos apartemos por nada, amén. Amén, aleluya. Porque si nosotros nos apartamos, dice la Biblia de que el que se aparta, cuando uno acepta a Cristo, todos los demonios que hay dentro de uno se van fuera en el nombre de Jesús, amén. Y dice la Biblia de que Jesús llega a su corazón y limpia esa casa, pero si uno se descuida y lo deja, queda vacía. Y entonces el demonio que Jehová lo reprenda, o el espíritu malo que había en esa persona, anda buscando dónde morar, y cuando regresa esa persona mira que está vacía y que está limpia, y se trae 7 más que son peores. Así que regresar a los caminos de Dios después se le hace más difícil, le ponen un montón de excusas porque son conocedores de la palabra. Así que nosotros que estamos ahorita, sigamos firmes, amén, hasta poder culminar la carrera. Amén. Aleluya. Y el versículo 8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Amén. Y, iba a decir Mateo 6:31, que dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y el 33 dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Amén. 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 Aleluya. Entonces, cuando nosotros somos buena tierra, damos fruto. Y la Biblia dice en Mateo 7:20 que así que por sus frutos los conoceréis. Los que somos verdaderos cristianos, los que somos esa buena tierra, tenemos que dar frutos de que Dios ha hecho el cambio en nosotros. Amén. Amén. Y nosotros sabemos los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y la Biblia dice que contra tales no hay ley. Amén. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22 al 23. Amén. Amén. Entonces, Aleluya. cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que dar ese fruto que hemos cambiado. Pero para nosotros, ¿qué es la palabra de Dios? Hemos hablado que en esta parábola Dios lo compara a la semilla que da ese fruto en nuestras vidas. Pero la palabra de Dios también es nuestra lámpara. En Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros no sabemos qué camino tomar, o quizás estamos, qué decisión
decisión tomar, tenemos que acudir a la palabra de Dios, amén. Amén. Aleluya. Pero tenemos que tener cuidado porque si nosotros vemos en Génesis, el diablo que es padre de mentira, que Jehová lo reprenda, él le gusta usar la palabra de Dios para engañarnos. Cuando nosotros no sabemos bien la palabra de Dios, él le cambia, como que le cambia un poquito para poder engañarnos. Y si nosotros vemos cuando cuando Eva está hablando con la serpiente y le dice, y ha dicho tu Dios de que de ni un árbol puedes comer, y dice, no, solo el árbol que está en medio. O sea, él quiso usar la palabra y a Eva le logró engañar cambiando la palabra de Dios. Y no le hacían cambios drásticos, sino cambios pequeños. Y dice, y también vemos más adelante, podemos ver en Mateo que cuando Jesús es sentado por el diablo, él también quiso usar la palabra para engañar a Jesús. Y él le dijo que cuando le dijo que se tirara del pináculo, él le dijo de que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece, lo cual está en la palabra de Dios. Pero él lo usó para tentarlo. Así que nosotros cuando leemos la palabra de Dios tenemos que tener el discernimiento de Dios para no dejarnos engañar. Amén. Amén. Y ahora en día la gente está tratando de cambiar la palabra, están cambiando frases, han salido nuevas versiones que le cambian a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar seguros de lo que nosotros estamos leyendo. Amén. Que sea la palabra de Dios. Porque oí una historia de un hombre de que él cuando agarró la Biblia, él dijo, Señor, háblame. Y la abrió así. Y él le dijo al Señor que le hablara por el pasaje. Y él, cuando abrió la Biblia, empezó a leer el pasaje donde Judas se mató porque había traicionado a Jesús. Y después le dijo, háblame otra vez, Señor. Y habló la Biblia otra vez y le decía, ve tú y haz lo mismo. Y él fue y se mató. ¿Pero ustedes creen que ese fue Dios que le habló? No, sino que el diablo, como él era falto de conocimiento, no sabía de la palabra, no escudriñó la palabra, el diablo usó esos pasajes para quitarle la vida y si él se quitó la vida está en el infierno. Y lo usó para confundirlo. Así que nosotros cuando leamos la palabra de Dios tenemos que pedirle sabiduría a Dios, que no dejemos que nos confunda el diablo. Amén. Amén. Aleluya. Y la palabra de Dios es verdad. Amén. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, que está en Juan 17:17. Amén. También sabemos que la palabra de Dios es eterna. Amén. Y la palabra de Dios dice en Mateo, en Marcos y también en Lucas nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. Entonces, cuando leemos esta palabra, aunque es uno de los libros más antiguos que hay, las cosas que se dicen aquí todavía son relevantes al día de ahora. Amén. Y todavía nos habla a nosotros, tenemos que seguir buscando, amén. Amén. Y escudriñando la palabra. Amén. Y la palabra de Dios también es la espada de nosotros cuando nos habla en Efesios. Cuando nos habla de la armadura de Dios, nos habla de la palabra que es... Dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando el diablo quiera venir a atacar a nosotros, bueno, les pregunto, ¿qué usó Jesús cuando fue tentado por el diablo para echar al diablo fuera? La palabra. Amén. Usó la palabra de Dios. Así que cuando el diablo quiera venir a traer pensamientos contrarios a nuestra vida, tenemos que usar la palabra de Dios para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Y también vemos en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Y cuando nosotros leemos esta palabra a Dios, cuando leemos esta palabra de Dios, el Señor nos habla a nosotros. Amén.
Y podemos ver que la palabra de Dios para nosotros es básicamente tenemos que leer la palabra de Dios y orar para estar en constante comunicación con Dios. Amén. Amén. Aleluya. Y si nosotros vamos a Deuteronomio 5. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos por segunda vez a Israel, Dios le habló a Israel, pero Israel tuvo miedo porque ellos tuvieron miedo cuando Dios les habló. Y si empezamos a leer del Deuteronomio 5:23, dice: y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y este aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Y el 26 dice: porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente, que habla en medio del fuego, como nosotros lo oímos, y aún viva? Y eso fue lo que el pueblo de Dios le dijo a Moisés, que cómo era posible de que ellos oyendo la voz de Dios pudieran vivir. Y el 29 Dios le responde y le dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? O sea, Dios está diciendo que ellos tuvieron temor al oír la palabra de Dios, al oír la voz de Dios, ellos tuvieron temor, y Dios después les mandó que ellos guardaran los mandamientos. Amén. Por todas sus generaciones. Amén. Y Deuteronomio 6:12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre. En estos días van a haber mucha gente, conocedores de la palabra, que van a reconciliarse, pero al pasar la situación que estamos viviendo, tenemos que recordarnos de Dios, no dejarlo solo porque las cosas vuelvan a normalidad, sino que seguir buscando de Dios. Amén. Amén. Y no dejar de que nada nos aparte de Dios. Amén. Y Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Así que nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios dentro de nosotros para no pecar contra Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Añada para la gloria de su nombre, Dios del cielo. No deje que ninguno vuelva atrás, que ninguno se desanime. Ayúdenos, y por ello le rogamos, Padre, que en su misericordia permita, Dios, que encuentren algo, que encuentren la solución, que sea usted dando la sabiduría, para que una vez más, por mientras su iglesia sigue en la tierra, Señor, una vez más los locales, los templos se vuelvan a abrir para seguirle dando la gloria y la honra a usted, Señor, aunque sé que lo hacemos desde nuestros hogares, amado Dios, pero queremos hacerlo junto con todos aquellos hermanos y hermanas. Padre, sé que algunos no lo están haciendo porque no hay espacio, porque no hay lugares, Padre, pero les rogamos que en su misericordia, en el nombre de Jesús, extienda su mano, Padre amado, y detenga, Dios amado, como detuvo el ángel cuando estaba matando mucho pueblo allá en Israel, Dios de gloria, y usted mandó a detener el ángel, Padre, así se detenga, se paralice ese virus en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que es cumplimiento de su palabra, pero ya el mundo ha entendido, Señor, ya el mundo ha temblado, los gobernantes están ahí, Padre, que no hay que hacer, Dios de gloria, y sé que con esta probadita muchos hemos aprendido la lección en su misericordia, por mientras la iglesia siga sobre esta tierra, Padre, extienda su mano de poder y de gloria, Dios del cielo, en el nombre de Jesús le rogamos, Señor, y le suplicamos, ayúdenos, Padre amado, y sea usted extendiendo su mano para que todo eso se paralice en el nombre de Jesús, y así la iglesia siga marchando, siga compartiendo la palabra. Los que han de ser salvos, que todavía han de ser añadidos, se sigan añadiendo, Dios amado.
amado, en el nombre de Jesús le rogamos. Hay muchos lugares, Dios amado, donde por causa de esto, Señor, hay hogares con hambre, no tienen, amado Dios, que comer, no hay. Padre, sea usted ahí obrando, sea usted en su misericordia. Todo yo sé y estoy seguro que su palabra se está cumpliendo, amado Dios. Pero también esperamos el sonar de la trompeta, Padre amado. Si esto se ha de alargar, Padre, sea usted dándonos la fuerza o envíe por su iglesia. Su iglesia lo espera, Dios de gloria. Estamos aquí, ayúdenos a estar preparados para irnos. En el nombre de Jesús le pedimos. Muchas gracias, nos abandonamos en sus manos. Declaramos todo el pueblo cubierto con la sangre de Jesús. Su iglesia a nivel mundial. Todos aquellos que han sido comprados por la misma sangre. Todos aquellos, Padre amado, que están ahí esforzándose por guardar su palabra, por poner su palabra por obra. Ayúdenos, no importando el nombre de la denominación, Señor, si hemos sido lavados con la misma sangre, Padre amado, y obedecemos a su palabra, iremos todos al mismo lugar, a las bodas del Cordero. Ayúdenos, ayude a su pueblo Israel, guarde Israel, guarde, Señor, en el nombre de Jesús ese pueblo. Clamamos por la paz de Jerusalén, clamamos por los gobernantes de la tierra, por las naciones, Señor, para que usted en su misericordia alcance los que han de ser alcanzados. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice: ¡Amén! Bendiciones para todos. Si todavía nos están viendo, ayuno el día de mañana. Amén. Así que todos ayunando el martes con la ayuda de Dios a las 7:30 nos conectamos, y el día jueves con la ayuda del Señor. Así que bendiciones para todos, les amamos en Cristo Jesús. Un abrazo a la distancia, y así no hay problema de contaminación. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Gracias al Señor.